Estamos en la Galería Jazz de Vigo con Caspar Beck Trío. Caspar Beck Trío es Bryce, es Eduard y es Blas. Es un gallego, es un valenciano y es un letón. Y sus inicios son en 2013 en Vigo. No es casual que estemos aquí, este es uno de los lugares familiares para la banda. Aquí habéis tocado ya 3 o 4 veces por lo menos, y estamos en Vigo además, que es donde habéis fundado esta agrupación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿por qué es Vigo? ¿Por qué os conocéis en Vigo? ¿Y cuáles son los inicios de Caspar Beck Trío? Pues surgió en Vigo porque los tres somos estudiantes de música, estudiamos en el Conservatorio Superior y coincidimos ahí, entablamos una buena amistad, y el trío en sí empezó por una propuesta que le hicieron a Bryce, pianista, de hacer una película. Pidió mi colaboración, yo acepté sin duda, y debido a la buena aceptación que tuvo ese primer concierto, pensamos en incluir ya al tercer integrante, que es Edward, por la amistad que tenemos. Sí, fue una cosa que surgió así todo un poco de la nada, ¿no? Y cuando iniciamos esto, realmente nuestra expectativa jamás era que íbamos a estar aquí 2 años después siguiendo con esto, ¿no? Porque pues eso, surgió de la nada, era algo que no era muy habitual por aquí, ni en España, ni mucho menos en Galicia, y no nos estábamos esperando, desde luego, bueno, la buena acogida que tuvo entre el público, ¿no? Entonces, una cosa que surgió más desde la amistad que desde el profesionalismo, poco a poco pues ha ido convirtiendo en algo más serio. Porque vosotros lo que hacéis es poner bandas sonoras, componer bandas sonoras a películas clásicas, a películas del cine mudo. ¿Cómo es ese proceso? Y responde a una... ¿es inédito o responde a una necesidad, por tanto eso, inédita de alguna manera porque nunca se ha hecho? ¿O simplemente es novedoso porque trabajáis con películas en las que nadie había trabajado? ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, claro, no es inédito desde el momento en el que, en los orígenes del cine, pues la música y el cine iban muy ligadas y las películas se proyectaban así, ¿no? Normalmente con un pianista tocando en directo durante la proyección. Pero si es inédito en 2015, de alguna manera, ¿sois pioneros en eso? En recuperar aquella tradición que no es tan novedosa. Igual decir pioneros es mucho, ¿no? Es mucho, pero sí que es verdad que de unos años a esta parte, lo que en otros países se llama el cine concierto, pues se ha empezado a poner un poquito más de moda, principalmente en los centros culturales europeos, en Francia, Alemania, Reino Unido. Lo que sí es novedoso es que sea una agrupación, lo primero, porque bueno, pues lo que se ha apostado en casi todos los lugares es por retomar esa tradición del pianista interpretando una banda sonora. No es tan habitual ver a formaciones haciéndolo. Y desde luego en España sí que quizás hay menos tradición. Se han hecho acercamientos de distintos grupos musicales convencionales, digamos, que en cierto momento de su trayectoria deciden hacer esto, ¿no? Pero además como algo esporádico. Exacto. Faltaba igual aquí en España pues una agrupación que se dedicase en exclusiva a musicalizar cine mudo. Y bueno, quizás yo creo que esa ha sido la clave para que
pues para que haya resultado algo novedoso, desde luego. Y la primera película con la que empezasteis a trabajar fue Nosferatu. A partir de ahí, ¿cómo es ese proceso de selección de películas? ¿Habéis rescatado películas a las que nadie había llegado? Creo que en alguno de los casos sí ha sido así, en el caso de la primera película rodada en Galicia. ¿Cómo llegáis a esas películas o qué interés os mueve a fijaros en unas y no en otras y a partir de ahí seguir? Bueno, bien, sí, como bien dices, empezamos con Nosferatu, que es como uno de los grandes hits del cine mudo. Seguimos haciendo otras películas que también son bastante convencionales, El gabinete del Dr. Caligari o Metrópolis, ¿no? Primero pues fuimos abordando, digamos, los grandes éxitos, las películas más reconocibles, a lo mejor para el gran público, ¿no? de lo que era El legado silente. A partir de ahí, cuando nosotros vemos que el proyecto va hacia adelante y que entonces surge una necesidad de ampliar el repertorio, ¿no? Y bueno, eso ha sido una búsqueda muy larga de recopilar pues prácticamente todo el legado de cine mudo que hay y a partir de ahí seleccionar, ¿no? Seleccionar también cosas que puedan ser interesantes para el público, intentar abordar géneros diferentes, porque en el cine mudo había muchísimos géneros también, casi tantos como en la actualidad. Había mucho cine cómico, había muchísimo cine de terror, había incluso cosas más parecidas a lo que hoy en día entendemos como cine ensayo, o cine alternativo, o cine experimental. Entonces, realmente ese fue un punto importante nuestro de decidir qué repertorio elegíamos, ¿no? Se puede dividir entonces, sé que respondéis a una demanda del público o de los distintos públicos que tenéis para buscar esas películas y darle al público lo que quiere o lo que necesita en ese momento, pero el proceso de investigación os ha llevado a sorpresas también, entiendo, ¿no? Como el caso de Misledia, ¿no? Ahí no era para dar respuesta a nadie, sino vosotros mismos como formación llegasteis a Misledia y después la presentasteis y resultó ser un éxito además, ¿no? Sí, exacto. ¿Tú te acuerdas cómo descubrimos? Fue en un anuncio del Faro de Vigo. Sí, de la prensa. Y fue porque se había restaurado y acabamos de empezar y dijimos que era una opción porque no tenía ni música ni nada. Entonces nos pusimos en contacto con el CEGA y eso, y se compuso la banda sonora y es la primera vez en ese caso, sí que la primera vez que esa película tiene música. Y luego también hay, sorpresas que te llevas con películas desconocidas que hay allí en el legado, ¿no? Y que te encuentras con verdaderas maravillas que no se conocen, a lo mejor de directores más reconocidos, de industrias fílmicas más potentes que la gallega, desde luego, pero que no son conocidas muchas veces ni por la propia gente que está dentro del mundo del cine mudo y que son, como tú dices, verdaderas sorpresas. ¿Os habéis encontrado con más trabas o más facilidades a la hora de acceder a ese material, a esas películas con las que queréis trabajar? Bueno, la primera criba que hacemos siempre es la del aspecto legal de la película, si es de dominio público, si tiene derechos. Además, eso fluctúa en función de los países, porque en Europa los derechos de copyright expiran antes que en Norteamérica, que duran más. Eso, es algo que dificulta un poquito la búsqueda, es la primera traba con la que nos solemos encontrar y en principio por defecto siempre trabajamos con material de dominio público. En algunos casos, como el de la propia Misledia, que es una película que tenía derechos, se han pedido derechos a las entidades oportunas, ¿no? Y pertinentes para poder llevar a cabo el proyecto, y la verdad es que siempre sin ningún tipo de problema, siempre que ha hecho falta. Y entonces, en el momento en el que ya está escogida la película con la que queréis empezar a trabajar, el siguiente paso es abordarlo a nivel compositivo, cómo se produce todo esa segunda fase que al final acaba siendo la más importante. Pues es un proceso bastante largo. Es un proceso largo que requiere primero de visionar muchas veces la
la película, interiorizar cuándo pasan las cosas, pues realizar una escaleta donde vas apuntando, pues eso, una lista de tiempo, ¿no? Un cronograma donde vas apuntando qué pasa en cada momento de la película, ¿no? Luego, pues claro, hay cosas de la composición que igual es más difícil explicar con palabras, ¿no? Porque tienen que ver con una parte igual más, no sé cómo decirlo, más íntima, ¿no? de la persona. Pero sí que a ese nivel, cuando se compone una banda sonora, pues se suele jugar con ciertos recursos musicales, como es, pues, por ejemplo, a cada personaje dotarlo de una melodía, ¿no? O a determinadas acciones que puedes ver que se repiten en el film, pues también darles ciertas melodías o ciertas armonías. Entonces, por eso es muy necesario tener muy claro el esquema interno formal narrativo de la película para luego poder desarrollar la música con conciencia de lo que se está haciendo. Sí que es un proceso normalmente largo, aunque algunas veces lo hemos tenido que hacer en menos tiempo por exigencias del guión, pero es un proceso normalmente largo. Además, hay que entender también que nosotros tocamos las bandas sonoras en directo. El directo conlleva ciertos aspectos que no conlleva una grabación enlatada, ¿no? Que es pues que los tiempos pueden fluctuar, que puede pasar cualquier cosa, además, como casi siempre pasa, además. Entonces, digamos que en nuestras composiciones, en nuestras partituras, siempre hay un margen a la improvisación también, ¿no? Que te requiere al mismo tiempo estar atento a la pantalla, estar atento a varios factores, ¿no? De lo que sucede tanto en la película como en la sala donde estás interpretando. Entiendo que también es un reto entonces como compositores, como compositor, el hecho de abordar una película. No tiene nada que ver componer para cine mudo en este caso y en particular ya, que componer en general cuando uno tiene otro tipo de aventura, ¿no? Es completamente diferente, que cambia completamente, sí, sí, y sobre todo para alguien que viene de haber hecho otro tipo de trabajo compositivo, eso, como tú dices, de música más convencional, cambia completamente porque, supongo que la gente tiene distintas aproximaciones al medio compositivo. También hay muchas maneras de hacer una banda sonora, pero yo entiendo que cuando compongo algo, eso que compongo tiene que fusionarse con la película y tiene que tener una relación con lo que está pasando en escena y por lo tanto es la música la que se tiene que adaptar a la imagen y no la imagen adaptarse a la música como pasa algunas veces, ¿no? O como pasa en la música convencional cuando se hace un videoclip, que en ese caso es el vídeo el que se adapta a la música, en este caso es al revés. Entonces, como compositor sí que es un reto de estar abierto a muchas realidades estilísticas, a entender que cada película te va a demandar una serie de cosas que tú tienes que intentar cumplir y sí que ha sido, yo creo, como un avance a nivel personal como compositor. Estamos en septiembre, habéis finalizado ya una gira que os ha llevado por media Europa, habéis estado en Alemania, en Hungría, en Letonia, en Estonia, Serbia. Creo que además ha sido una aventura, parte de ese viaje por determinadas imprevistos, ¿no? Sí. que han surgido. ¿Cómo ha sido la gira y cómo ha sido la respuesta del público en esos distintos lugares, en las distintas culturas que habéis encontrado? ¿Qué respuesta ha habido por parte del público? Bueno, la gira, partiendo de la base ya de ir a los sitios, es complicado, ¿no? Son muchas horas en coche, son muchos países, como tú dices, y recorrer toda Europa prácticamente. Y nada, por parte del público, la verdad es que ha habido mucha aceptación en todos lados, ¿no? Sobre todo en países del Báltico y sí, a la gente le suele gustar nuestro proyecto, ¿no? Sí, era también durante la gira casi la alegría del día, ¿no? Después de las palizas que nos metíamos, llegar y constatar una noche más que el proyecto funcionaba, ¿no? Porque también es un miedo que uno tiene cuando acomete por primera vez una gira así, ¿no? Estás
estás saliendo de tu entorno, tú sabes que aquí donde tú vives el proyecto funciona, pero era como enfrentarse un poquito, como ir a jugar a otra liga, ¿no? Como el equipo que acaba de ascender y dices, bueno, me voy a jugar con los mayores, me voy a Alemania, me voy a Holanda, me voy a países que tienen una tradición de esto y a ver si esto que yo estoy haciendo funciona igual, a ver si la gente que sabe más del tema responde igual ante lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Y en ese sentido pues sí que era una alegría comprobar que las cosas funcionaron igual de bien. Y después, bueno, lo que tiene de experiencia vital también, ¿no? Enfrentarse a una gira hecha en furgoneta vieja y recorrerse toda Europa en carretera, ¿no? Que es algo también que te une mucho con las personas que van contigo, lo primero, ¿no? Porque supone pasarte las 24 horas al día con las mismas dos personas, ¿no? Y es algo que podía salir mal, en realidad, ¿no? Sí, pero salió bien. Salió bien, y entonces cuando sale bien te das cuenta que es algo que te une más a las personas con las que estás compartiendo esto, ¿no? Además, bueno, ha dado para escribir un libro, La gira. Yo no sé si somos nosotros, que somos como somos, si a todo el mundo le pasa lo mismo, pero a nosotros nos pasó todo lo que nos podía pasar, nos pasó todo, la verdad. Durante el viaje. Durante el viaje, sí. Sí, la verdad es que sí. Y ahora, después de este septiembre, ¿va a significar de alguna manera un punto de inflexión? Porque tú, Eduard, te vas a Alemania. Sí. No sé si vais a aprovechar este tiempo para preparar la siguiente gira, para componer de nuevo y fijaros en nuevas películas y cambiar el repertorio. ¿Qué van a significar estos próximos meses? Por ponerlo un periodo muy corto, este otoño, por poner un ejemplo. Bueno, pues para empezar, lo que necesitamos ahora, creo que todos, es unas pequeñas vacaciones después de la gira y como tú bien dices, sí, me voy a Alemania, pero eso no significa para nada un fin de algo, ni para nada, al contrario, o sea, el grupo está en auge, como decíamos antes, la gente tiene buena aceptación por lo que hacemos y les gusta. Y sí, bueno, tenemos planes de futuras giras y ya pensando ya un poco fuera de Europa, Estados Unidos, quizás Norteamérica, sí. Rusia seguramente para el próximo verano y alguna caerá antes, seguro, ¿no? Seguro que sí. Pero Seguro que sí. manejando más o menos plazos, sería de cara ya al verano próximo. No, igual empezando con el cambio de año, bueno, empezando a pensar en 2016, ¿no? Porque, pues como decía Edu, ahora necesitamos unas pequeñas vacaciones, estas cosas llevan un tiempo también, entonces sí, empezando a pensar en invierno, primavera de 2016, luego por supuesto verano, y luego entendiendo que cuando pasa una cosa así, ¿no? En un grupo, como que uno de los integrantes se marcha, que por fortuna se va a Alemania, no se va a Marte, no es el fin del mundo, pero bueno, a veces puede suponer algo traumático, ¿no? También, porque bueno, ves que llega un momento de cambio, ves que pasan cosas, pero al final está, como casi todo en la vida, está en las cabezas de cada uno, ¿no? Cómo se toma las cosas y como bien decía Edu, puede ser algo positivo para nosotros, porque es como que vamos a meter un infiltrado allí en el medio de Alemania, ¿no? y seguro que será para bien. ¿Y cómo seguir sorprendiendo al público? Es decir, supongo que después de esta gira, que ha sido un éxito trabajado, pero no tan esperado, porque uno puede trabajar mucho, pero no siempre ver que el público responde como ha respondido, ¿cómo después de este éxito obtenido se aborda una siguiente gira? ¿Qué darle al público para no seguir, al contrario, para seguir ahí, ¿no? Y seguir cosechando las buenas críticas que habéis tenido? Bueno, el objetivo primero siempre es seguir
ofreciéndole a la gente lo que creemos que hacemos bien y seguir llegando a nuevos públicos, ¿no? Ese, digamos que es el objetivo un poco más abstracto. Luego, como grupo, pues nos planteamos nuevas metas, ¿no? De nuevos lugares, de seguir recorriendo Europa, de dar igual un pequeño salto cualitativo y seguir llegando igual a nuevos auditorios, a públicos más extensos. Está también el proyecto encauzado de ir a Norteamérica, seguir trabajando en esta dirección, ¿no? Y por encima de eso, pues bueno, estamos nosotros como grupo, que tenemos la necesidad de seguir ofreciendo algo de calidad, de seguir mejorando nosotros mismos, ¿no? Para seguir ofreciendo un espectáculo de la mayor calidad posible, ¿no? Y bueno, eso no tiene mucha ciencia, ¿no? Seguir trabajando y supongo que seguir estando ilusionados en lo que hacemos, porque cuando empezamos esto teníamos mucha ilusión, ¿no? De ver que algo que estás haciendo con tus amigos, que algo sobre todo que ha venido así de esa manera tan casual empieza a responder, pues se convirtió en la pequeña ilusión de los tres, ¿no? Y creo que es algo muy necesario para seguir ofreciéndole a la gente lo que le ofrecemos. Estamos en la galería Jazz con Trío Cas... No, empezamos desde nuevo. Ya estoy con esto. Vale. Ay, coño, no le di. Voy a quedarme así, para no estar así de repente. Así. Y luego como una nariz de payaso, ¿no? Sí, es que no sé qué decir. A lo mejor más bien es que no. Es que es decir. Y ahora el que se le fue la pregunta fue. Tanto darle vueltas durante media hora.